¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva emisión de Caballos Criollos. Hoy, queridos amigos, visitando la cabaña La Valentina de la familia de Felipe Alberto Ballester. Historia, pasión y obviamente logros y éxitos. Cabañas que realmente han trabajado durante más de 30 años junto a la raza criolla y hoy mostrando para todos ustedes esa labor y ese trabajo legado por sus padres y su abuelo. Caballos Criollos comienza de esta manera. Resaltando los valores que existen en Pellegrini, los criollos de Ballester y Estancia La Valentina. Y así de esta manera damos nuestra bienvenida y nuestra visita aquí a la cabaña La Valentina de la familia del señor Felipe Alberto Ballester. Realmente una cabaña con muchísimas trayectorias y logro por la misma. Felipe, buenos días. Para dar una apertura a esta visita a la cabaña La Valentina, nos encontramos con una familia con 3 generaciones junto a la raza criolla, ¿es así? Sí, exactamente. Con la raza estamos con 3 generaciones, ¿no es cierto? Y bueno, y ya está la cuarta, nosotros que Felipón, que ya está en esto también. Si tendríamos que darle un pantallazo al público para que vaya conociendo esas 3 generaciones, ¿cómo arranca la familia Ballester dentro de la raza criolla? Bueno, arranca con Felipe Z. Ballester, que era mi abuelo, ¿no es cierto? Felipe Zacarías, en el año 1922-23, inscribió los primeros caballos con un padrillo que no tenía número, ¿no es cierto?, que era base, que se llamaba el Moro Lunanco, ¿no es cierto?, que era un caballo que era moro y era lunanco. Se cortó después y en el año más o menos 1940 mi padre, o sea mi abuelo, por insistencia de mi padre y los hermanos, empezaron a escribir de nuevo y ya arrancaron con Charque, que fue el RP1. ¿Cómo sigue el proceso tu padre después junto a la raza criolla? Bueno, en el año 1956 falleció Felipe Z, ¿no es cierto? La cabaña, o sea el prefijo, siguió siendo Guampa y mi padre fue el que administraba. Ahí pasó a ser, en cambio la reserva era la estancia, en cambio de ser de Felipe Z. Ballester pasó a ser MG de Ballester e Hijos, que era mi abuela con los hijos, que hicieron una sociedad. Mi padre la manejó, ¿no es cierto?, hasta el año 80, que fue cuando tuvo unos problemas de salud, unos infartos, y dejó la administración y se dividió todo lo que era Guampa, ¿no es cierto? Se dividió el 50% de las yeguas quedaron para mi abuela y el otro 50% de las yeguas se dividió entre mi padre, 2 tías y un tío, ¿no es cierto? Y una, bueno, es la madre de Juan Víctor, Enrique, Carlos, Pablo. La otra tía, ¿no es cierto?, era soltera, que era Sofía, que le manejaba las cosas a Enrique, o le maneja las cosas a Enrique. Y Juan Pablo, que falleció, le dejó las yeguas que le tocaron a él a Pablo Tronconi. Que ellos son Tronconi y Ballester, ¿no es cierto? Felipe, ¿cómo arranca Lunanco? Bueno, en el año 1978, mi padre nos regala a Julio y a mí 5 yeguas para cada uno. Y de ahí había que poner un prefijo, ¿no es cierto? Juan Julio le puso carreta y yo le puse lunanco, porque fue el primer padrillo, ¿no es cierto?, de mi abuelo, ¿no es cierto? ¿Y ahí cómo comienza tu relación, a pesar que ya la venías, digamos, un poco mamando de chico junto a tu abuelo y tu padre? ¿Cómo arranca ese lunanco? Yo dejé de estudiar, ¿no es cierto?, muy chico, ¿no es cierto? Y mi padre primero, estuve con él ahí en San Arsenio y en el año 72 ya me fui a vivir ahí al campo en Olavarría, a la Margarita se llama, que es un desprendimiento un poco en el fondo de lo que era la reserva, ¿no es cierto? Y ahí llevaste ya tu primera 6 yeguas que te da tu padre. Ahí llevé 6 yeguas, ¿no es cierto? Le pedí a mi padre
porque toda la yeguada papá por un problema de salud la había llevado toda a San Arsenio. Había dejado unas poquitas yeguas allí en Olavarría. Le pedí a mi padre porque quería hacer una tropilla de yeguas que quería domar, y entonces mi padre sacó unas potrancas, ¿no es cierto?, que las quería para él, y del resto agarró y me mandó 7, 8 yeguas, que fue la tropilla que tuve de yegua yo. Bueno, de ahí, de esas yeguas, en el año 82 falleció papá. Julio quedó manejando San Arsenio y yo quedé manejando la Margarita. De esas yeguas, ¿no es cierto?, se agarró y todo iba a nombre de Charque. Cuando en el año 86 empecé a inscribir como guampa, porque mi abuela falleció en el año 84, entonces se volvieron a dividir las yeguas que eran de mi abuela y nos tocaron 20 yeguas más o menos madres de las yeguas de MG de Ballester. Y ahí agarré y pedí, ¿no es cierto?, a mis primos y a mis tías, digamos, que me permitieran que le dejaran guampa. ¿Que te quedaras con ese? Claro, que me quedara con ese prefijo. Bueno, ellos, ¿no es cierto?, aceptaron y empecé a inscribir las yeguas como guampa. En el lapso hasta el año 86, que fue la primera inscripción que numeré, ¿no es cierto?, con guampa, se anotaba todo como Charque. Por eso el Charque Chingorioli, ¿no es cierto?, que era de una de las yeguas que yo tenía de andar, que nació en Olavarría, que después se pasó a San Arsenio, bueno, se usó aparte en varias cabañas. De ahí salió el Lindo Nene, que era de una de esas yeguas, o sea, hija de las yeguas que me había dado mi padre, que era montada de mi hija, la madre del Lindo Nene. En el año 1987, en enero, se compra la Valentina. Mi centro pasó a ser acá, ¿no es cierto?, porque yo manejaba unos campos en La Pampa y en Olavarría. Un día realmente me aburrí, ¿no es cierto?, y porque a Olavarría iba y volvía, los caballos prácticamente no los veía, entonces decidí hacer la cabaña acá. Entonces transporté casi todas las yeguas que tenía en Olavarría y las pasé acá a la Valentina. ¡Qué pingos que son tesoros! Los que no tienen revés, y quedará en la retina lo logrado en el otoño del pasado 2010. Esto no es casualidad.